Muy buenos días amigos, gracias por acompañarnos a este nuevo estudio del libro de Génesis. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo 29 del libro de Génesis. Ustedes recordarán que la semana pasada estuvimos viendo todo el tema relacionado con el simbolismo tan impresionante del lugar donde Jacob durmió sobre aquella piedra en Betel. Todo lo que representó la visión que el Señor le permitió tener a Jacob en este tiempo de prueba, en un tiempo muy importante para Jacob porque huyó literalmente de su hermano Esaú y por consejo de su padre Isaac se dirigió hacia la tierra de Aram para buscar esposa. Una vez más, lo mismo que hizo Isaac, lo mismo le está recomendando a su hijo. Una enseñanza bien importante que nosotros también estudiamos, también analizamos, vimos relacionada con los padres acerca del consejo para los hijos. El mejor consejo para los hijos en el tiempo para su matrimonio, su vida en matrimonio, en pareja. La decisión que deben tomar los hijos relacionados con el propósito de su vida, entendiendo perfectamente quiénes son, cuál es su identidad y en busca y qué es lo que deben de buscar en la identidad de la persona con la que se quieren casar. Y bueno, en este capítulo vamos a ver también aspectos bien importantes, igual simbólicos, simbolismos muy importantes, muy interesantes, en todo el capítulo 29, en donde vamos a ver una analogía prácticamente, es muy similar, aunque no es lo mismo, pero sí es muy similar relacionado con lo que sucedió con Isaac, con el siervo de Abraham, cuando fue a buscar esposa para Isaac. El tema central, muy simbólico, es el pozo de aguas. Ustedes saben que uno de los simbolismos importantes en la Biblia, en la cultura hebrea, tiene que ver con lo que representan las aguas, lo que representan los pozos, lo que representa la roca, la piedra. Y entendiendo esto, nos queda muy claro lo que los acontecimientos históricos registrados a través de los patriarcas, el Señor nos ha querido que nosotros conozcamos para ver cuál es el propósito de nuestra vida, qué es lo que Dios quiere de nuestras vidas. Así es de que les pido que me acompañen ahí al capítulo 29 de Génesis, por favor. Y vamos a ver cómo es que Jacob se encuentra con Raquel. Versículo 1, antes vamos a consagrar este tiempo de estudio. Señor, bendito eres tu Padre eterno, Dios nuestro. Gracias te damos por este Shabbat que nos das, por esta oportunidad de abrir los ojos y estar delante de ti buscando tu rostro, mi Dios, buscando tu voz, Padre eterno, como este pastor que nos habla a nuestros oídos. Gracias, papito, porque estás abriendo el pozo de estas aguas para alimentarnos con ellas, Padre, para que nosotros bebamos. Mi Dios, no dejes de silbar a esas ovejas para que se acerquen a este pozo y te escuchen y beban, Señor, de estas aguas. Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que abras nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder comprender tu palabra. Sí, Señor. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. 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 Dice el versículo 1, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados.
y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Desde aquí hay un simbolismo bien importante. Ustedes comiencen a pensar de qué se trata. De hecho, ayer en el saludo de Shabbat Shalom, ahí les puse un adelanto de estos simbolismos. Versículo 3. Y juntaban allí todos los rebaños y volvían a la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas. Y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Es decir, este pozo estaba cubierto por esta piedra. Y bueno, primordialmente pues, tiene que ver también con cuidar el agua. Estaban en el desierto, pues, estaban tratando de cuidar que no se contaminara, en fin. Verso 4, y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí que aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas a ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Aquí estamos viendo en la escena el pozo de aguas y están tres rebaños de ovejas que ya están esperando ser abrevadas, pero falta un rebaño y este rebaño lo trae Raquel. Ella era pastora. ¿Ok? Dice el versículo 9: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Si se dieron cuenta, ya estaba entendido lo que estaban esperando Jacob. Una vez que llegó el otro rebaño, Jacob de inmediato y movió la piedra. Esto no significa que la piedra era muy pesada o que no hubiera podido ser movida por un hombre. Simplemente fue una tensión que tuvo Jacob para con ellos. Se acomidió y quiso quedar bien. Obviamente, en el momento que la vio, ahorita vamos a ver por qué. O sea, el momento en que Jacob llegó al pozo de donde conoció a Raquel es una analogía, si tú te das cuenta, respecto al momento en que Eliezer, el hijo de Abraham, también identificó a Rebeca, que sería esposa de Isaac. ¿Recuerdan la oración de Eliezer? Fue pidiéndole al Señor una señal. Y de acuerdo a la señal, se cumplió literalmente, porque Rebeca abrevó todos los camellos, le dio agua, le dio de beber a él, etcétera. Todo lo que pidió la señal es tal cual, efectivamente Rebeca las cumplió. Y Eliezer identificó perfectamente que se trataba de la indicada. Así, cada hijo que busca a la esposa tiene que pedir al Señor, tiene que orar al Señor. Mi esposa siempre ha dicho a mis hijos: oren al Señor por la mujer indicada, el Señor les va a dar la indicada. Pídanla como quieran. les dice mi esposa. Obviamente se pídanla como quiere, pues se entiende que tiene que ser una mujer temerosa de Dios, primordialmente, ¿no? Pero bueno, y esto es importante entenderlo. Nosotros vemos en la Escritura que el Señor cumple de forma muy amorosa el anhelo del corazón de los padres que se preocupan por los hijos, cuando se preocupan porque los hijos encuentren la ayuda idónea.
Así es de que el elemento importante de ambos acontecimientos, tanto de aquel momento de Eliezer que encontró a Rebeca, como este momento de Jacob, son las aguas. Si te das cuenta, el punto que se identifica son las aguas del pozo. Lo que implica desde luego un punto de reunión entre los locales. Sin embargo, no deja de ser una analogía muy importante. El texto habla de una roca grande que era colocada en la boca del pozo. El propósito de esta roca era cubrir el agua. Entonces, si tú estás ya entendiendo que estamos hablando que el simbolismo aquí tiene que ver con lo que representa el agua, que es la palabra de Dios, la Biblia, el conocimiento, la comprensión, un poco más allá, tiene que ver con la comprensión de la Biblia. Esto es lo que representa el agua. Y entonces la roca era para cubrir el pozo. En diversos pasajes de la Escritura, nosotros ya hemos identificado lo que la roca o la piedra representa. Y en ese sentido representa a Yeshua. Recuerden que los elementos, en ocasiones, por ejemplo, en ocasiones el agua está representado por Yeshua, dependiendo del contexto del pasaje. Pero en este caso está representando la roca que cubre la palabra. Muchas veces puedes tú querer comprender algún pasaje de la Biblia, pero te cuesta trabajo, quizás todavía no entiendes. Lo que a los apóstoles de Yeshua les sucedía es que cuando Yeshua hablaba la parábola, a veces no la entendían ellos. ¿Por qué? Porque aún no venía sobre ellos el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que fue una promesa que recibirían cuando Yeshua ascendiera al Padre, era lo que les iba a permitir comprender la Biblia. Las palabras de Yeshua a los discípulos y a nosotros comprender la Biblia. En ese sentido, lo que estamos viendo aquí es que Yeshua es quien permite la comprensión de la palabra, es decir, Él te entrega la revelación, te revela el pasaje que a tus ojos en un momento dado puede estar oculto. ¿Qué es lo que sucede cuando tú estás buscando entender un pasaje a través de otra puerta, a través de otro tipo de revelación, de la revelación de los hombres, de hombres que no tienen la revelación del Mesías? Tu comprensión quizás pueda ser muy simbólica, muy interesante, y de repente quizás vas a ver que es muy bonita o muy hermosa y vas a decir, oh, qué sabiduría. Sí, puede ser que así sea. Solo que a ti no te está destinado ese tipo de comprensión. Nosotros, los que estamos llamados al Padre a través del Hijo, los que decimos creer en Yeshua, tenemos esta gran oportunidad, la gran oportunidad de comprender la Biblia, pero a través de la comprensión del Hijo, de la revelación del Hijo, la revelación que te puede dar Yeshua. Y eso es muy importante. Entonces tú estás viendo aquí un pasaje en el que el conocimiento de la palabra de Dios está dado a través de la oportunidad que la roca te permite tener. Las aguas en el pozo representan la palabra de Dios. Estas aguas se encuentran tapadas, se encuentran encubiertas. Siempre en las Escrituras va a haber un mensaje encubierto, encriptado. Y eso es una de las cosas maravillosas de toda la Escritura, porque a pesar de que Satanás conoce toda la Biblia, lo que no tiene es la revelación. Fíjense, son dos cosas muy diferentes. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que si los príncipes de este mundo hubieran conocido la verdad, hubieran conocido al Mesías, no lo hubieran matado, porque a través de su muerte trajo redención al mundo.
Entonces, el conocimiento de la Biblia no es lo mismo que tener la revelación, la comprensión espiritual, que es una comprensión, un entendimiento superior al conocimiento racional que tú puedes tener porque eres inteligente, porque tienes la habilidad de comprender rápido. Esto es algo diferente. Así es de que Él decide, es Yeshua quien decide a quién revela el conocimiento de su palabra. Lo que implica que para acceder a la comprensión de la palabra de Dios necesitamos de la revelación que solo Yeshua entrega. Esto es el agua, la enseñanza de Yeshua. ¿Okay? En este sentido, estas aguas que representan la palabra de Dios solo pueden cumplir su propósito en las ovejas cuando la roca, Yeshua, es quien te da el entendimiento a través de su doctrina, de su enseñanza. Así como las ovejas saciamos nuestra sed de esa agua, recibimos descanso para nuestras almas en este desierto. Recuerden que nosotros somos comparados por Dios con las ovejas, siempre. Nosotros somos para Él su rebaño. Mateo 11:25, del 25 al 30. Acompáñenme, por favor, ahí sus Biblias. En aquel tiempo respondió Yeshua y dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Aquí te está diciendo claramente que es voluntad de Él a quien le da a entender estas cosas. Y no es lo mismo ser un sabio, ser una persona muy inteligente, a recibir este entendimiento. Escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Cuando dice niños, no se está refiriendo a los pequeñitos, se está refiriendo a los que son niños en la fe, son como niños, son gente que como niños quiere beber del agua, de la leche natural no adulterada, que es la palabra sin mezcla, sin adulterio. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a mí, Padre, por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, tú vas a conocer, tú vas a entender a Dios a través de la Biblia, solamente a través del Hijo. No es por otra puerta, no es por otros medios. Y quizás tú puedas, de repente hayas pensado que a través de otro tipo de enseñanza, en este caso específicamente de la enseñanza rabínica, puedes haber considerado que vas a tener una mejor comprensión de la Biblia, pero ¿qué crees? Te va a alejar. Si el conocimiento de la Biblia es espiritual, espiritualmente tú no puedes mezclar la enseñanza. Simple y sencillamente no puede ser. No está en tu capacidad. Si no está en tu capacidad entender los misterios de Dios, sino que se te da por medio del Espíritu, entonces es irracional, valga la expresión, que a través de tu inteligencia consideres que puedes entender mejor la palabra de Dios acudiendo a otras fuentes que no tienen la revelación del Hijo de Dios, que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría de hombre, son sabios, son conocidos como los sabios, por supuesto, pero no tienen la revelación, es diferente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estaban las ovejas esperando ser abrevadas, como tú y como yo. Esperamos ser abrevadas por el Señor a través de su palabra. Llevad mi yugo, dice, llevad mi yugo, y la palabra yugo tiene que ver con la enseñanza, la doctrina, aquella que te guía. De la misma manera que guía la yunta a un animal que jala para arar la tierra,
Es lo que a ti te va a guiar, justamente su enseñanza, su yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice Yeshua, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué dice mi yugo es fácil y ligera mi carga? Porque no te impone aspectos religiosos, no te impone cargas, tantas cosas que a la gente le carga, les hace tan pesados. Llegan momentos en sus vidas que sí les da mucha alegría hacer las cosas, pero es muy pesado, son cargas que no le edifican para su vida espiritual. De acuerdo a la respuesta de los pastores que aún no abrevaban a las ovejas, porque decían que tenían que esperar a que se reunieran todos los rebaños para mover la piedra y que pudieran beber aguas las ovejas. La simbología implica entonces que hay un grupo de ovejas que ya están en el pozo, de agua, ya están esperando el agua. ¿Quién crees que son esas ovejas? Que ya están esperando, antes que tú y que yo. Pues son los que estaban en el tiempo de los profetas, ¿no? No, ya ahorita. Judá. No importa que no hayan tenido, no tuvieron la revelación del Hijo, pero por ti y por mí, porque aún faltábamos. Es ese rebaño que aún no está. El pozo de las aguas es Jerusalén. Jerusalén. Así es de que estos tres rebaños están representando a Judá, que ya están esperando, lo estaban esperando desde hace mucho y no lo vieron, no tuvieron la revelación, pero lo siguen esperando, antes que tú y que yo, y eso lo tienes que reconocer, porque justamente no se les dio la revelación, porque nosotros faltábamos. Entonces, por misericordia a ti y a mí, es que ellos tienen este velo aún, que no tienen la revelación del Hijo. Y en ese sentido, el lugar donde se encuentra el pozo de las aguas está representado por Jerusalén. Acompáñenme a la profecía de Ezequiel, por favor, ahí en sus Biblias. Vamos a leer algo bien interesante. Ezequiel 47. Y vamos a leer del versículo 1 al 12. Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, está hablando del templo de Jerusalén. La visión que tiene Ezequiel, es del templo de Jerusalén. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa. Está hablando de las aguas. Estas aguas que dan sanidad. Así al oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino por la puerta del norte, de la puerta por el camino del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que yo no podía pasar,
porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que a la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y a otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá. Y la Arabá es una palabra que significa en un sentido esterilidad, desierto, pero en el sentido de ser estéril. Un lugar estéril, un valle estéril. Dice, descenderán a ese lugar estéril y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí estas aguas. ¿Quiénes son los peces? ¿A quiénes representan los peces en esta profecía? Somos tú y yo. ¿Qué está representando esta agua que está dando la sanidad? La palabra de Dios, la Biblia. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas. Y recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Y junto a él entrarán los pescadores, y desde En-Gadi hasta En-Eglán serán su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina, para sanidad. Así es de que, imagínense lo que en un momento dado podríamos nosotros ver como simbología en este pozo, que está esperando, y bueno, estos rebaños que están esperando ya ser abrevados, recibir estas aguas, y aún falta un rebaño que trae Raquel. Versículo 11, regresamos a Génesis, dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Pues imagínense lo que sintió Jacob al haber encontrado a la mujer que ella estaba buscando. Acompáñenme, vamos a ver otra profecía relacionada con este tema. Ahí mismo Ezequiel, pero capítulos más atrás. Que pudiéramos ver en ese momento, precisamente, el momento en que ya son reunidos los rebaños. Ezequiel 37. Vamos a leer del versículo 15 al 28. ¿Podrían leer, por favor? 15 al 28. Sí. Vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sea uno solo, y serán uno solo en tu mano. Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo diciendo: ¿no nos enseñarás qué te propones con esto? Diles: así ha dicho el Señor: he aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano de Efraín y a los hijos de Israel sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. Y los palos sobre el que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás:
Así ha dicho el Señor: he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más se dividirán en dos reinos, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será príncipe de ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán que las naciones que yo, el Señor, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Entonces la conexión profética entre Raquel y el rebaño de ovejas que ella trae, fíjate hasta dónde se proyecta, porque podría relacionarse con los hechos que narra el capítulo 30 de Génesis, en donde se describe que Raquel era infértil, pero que después de que Dios escuchó a Raquel y le concedió hijos, el primer hijo que tuvo fue José, quien a su vez fue padre de Efraín, a quien Jacob bendijo como primogénito, a pesar de ser menor que Manasés. Recordemos que José en Egipto tuvo dos hijos, Manasés y Efraín era el menor. Sin embargo, Jacob bendijo con la primogenitura a Efraín. De manera que proféticamente en la escena Raquel en su entraña trae a Efraín. Vamos a Génesis 48, por favor. Del 14 al 20, vamos a leer del 14 al 20. Dice: entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Lo que hizo en ese momento José fue colocar a Efraín del lado hacia la mano derecha, perdón, en la mano izquierda de Jacob, y en la posición de su mano derecha a Manasés, para que Manasés recibiera la primogenitura. Hiciera esto Jacob. Pero lo interesante es, y aquí vemos el poder de Dios, cómo actúa sobre las personas, es que con la mano derecha hace esto y bendice con la primogenitura a Efraín, y con la izquierda a Manasés. A Manasés lo bendice también, pero a Efraín le da la primogenitura. Incluso José le colocaba al revés las manos y decía: no, padre, así no, porque Manasés es el mayor. Sin embargo, proféticamente hablando en este momento, y eso indica claramente que el Espíritu de Dios estaba sobre Jacob en ese momento, porque él mismo le dice, fíjate, vamos a leer, dice, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. El ángel que me liberta de todo mal bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra.
Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano hacia de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso. A pesar de que Jacob ya no veía, en este momento, simplemente es una prueba muy clara de lo sobrenatural que sucedió en este momento. Porque él identificó de inmediato quién era Efraín. Dice él: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. Y su descendencia formará multitudes de naciones. Y lo bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. En la versión internacional dice al final: de este modo Israel dio a Efraín la primicia sobre Manasés. Así es de que, bueno, vemos lo interesante que sucede aquí con Raquel y lo que ya desde este momento está representando a nivel profético en los acontecimientos históricos. Versículo 12: y Jacob dijo a Raquel, regresamos a Génesis 29, y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a bendecirlo y lo abrazó, a recibirlo, y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Esto es una costumbre, un hebraísmo que se decía entre el pueblo, dando a entender que era de la misma descendencia, de la familia. Un ejemplo lo vemos en Jueces 9, versículo 2. Dice: yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? ¿Que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobal, o que os gobierne un solo hombre? Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Eso es lo que pide aquí este hombre que está pidiendo el favor, hablando de Abimelech. Pero bueno, continuamos, versículo 15. Entonces dijo Labán a Jacob: por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Ya estaba trabajando, ya estaba igual, de la misma manera que llegó para apoyar, para ser acomedido, ya estaba trabajando. Así es de que en ese momento Labán vio la oportunidad de tener un apoyo. Siempre en las familias de aquel entonces, como el trabajo, el sustento venía del trabajo en la tierra, del campo, pues se requerían manos para trabajar. Por eso las familias eran muy fructíferas, tenían muchos hijos, porque de esa manera había más manos para trabajar. Entonces vio esta oportunidad Labán y le ofreció un salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esto de de ojos delicados por parte de Lea es una implicación que se hace ver para dar a entender la diferencia de aspecto en relación a su hermana, que los ojos delicados le hacían ver, pues, no a una mujer atractiva. En la mayoría de las culturas
Normalmente se sabe que los ojos de la mujer es lo más hermoso, lo que le hace ver más bella. Así de que por eso a propósito se describe de esta manera a Lea. Se dice que esta expresión se dicen muchas cosas, ¿no? De ojos delicados, pero que si pueden ser débiles o que si, bueno, hay gente que dice que hasta que estaba como visca, ¿no? Que hacía viscos, realmente no se sabe, no necesariamente es eso. Pero simple y sencillamente, si tú ves la escritura, el capítulo, versículo 17, el contexto es hacer ver la diferencia entre una hermana y otra. Una hermana no era tan hermosa como la otra. Y Jacob amó a Raquel, o sea, le gustó más. Se interesó más por Raquel. Y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Él, en ese momento, Jacob describió en qué iba a consistir su salario. Trabajo. Y 7 años. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Pues imagínate, ¿no? Como cualquier enamorado. La razón por la que Jacob ofreció trabajar 7 años para casarse con Raquel tiene que ver con un aspecto cultural, ya que en la antigüedad se acostumbraba a entregar una dote a la firma de la novia, a la familia de la novia, ¿sí? Normalmente era así, pero pues él no tenía dote, él venía huyendo, venía solo. Solo que Jacob no contaba con nada más que con su fuerza de trabajo, simplemente entonces se ofreció como siervo. Y aquí tú tienes que recordar que la Torah habla de la ley de los siervos. ¿Y cuánto tiempo tenía que servir un siervo? 7. Así. Que era siervo por deuda, ¿no? Ajá, pues estaba aquí en una deuda, exactamente. Entonces estaba, de alguna manera, se estaba haciendo esclavo por amor, Jacob. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Ya se han cumplido los 7 años. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete, hizo fiesta. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella, Jacob. Y dio Labán a su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Imagínense la cara de Jacob. ¿Qué pasó aquí? Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes que la mayor. Pero fíjate, eso no se lo dijo antes. O sea, literalmente sí lo engañó. Entonces le dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Obviamente que Labán vio que el trabajo de Jacob era muy bueno, era muy buen trabajador, era muy buen siervo, y aparte pues ya era su nuero, dijo, su yerno, y dijo, pues ¿sabes qué? Su nuero, ¿no? Su yerno. Y dijo, pues ¿sabes qué? Quédate otros 7 años. Él vio la oportunidad de sacar a la que se le estaba quedando, y para que no se quedara, y bueno, sabía que amaba a Raquel, vio la oportunidad de tener más tiempo trabajando a Jacob con él. Hay una razón bíblica, entonces, por la que Jacob no pudo haber ofrecido menos tiempo para trabajar por Raquel, porque bien, cualquiera pudo haber dicho, ok, ya trabajé 7 años, pues sabes qué, que sean menos, ¿no? Pero no pudo haber ofrecido menos, precisamente por la ley de los siervos. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 21.
Habla de diversas hipótesis, la ley de los siervos, pero en este caso, vamos a ver el versículo 2, dice: si comprare el siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre de balde, es decir, sin pago alguno. Esto significa que había una ley ya de alguna manera que se estaba cumpliendo entre ellos. Por costumbre, si tú quieres, porque aún no se había entregado la Torá por escrito. Recordemos que la Torá por escrito ya se entrega, pero recopilando muchos de los aspectos que ya se venían cumpliendo por ley. Acuérdense que Dios empezó a darle a Israel estatutos desde que salió de Israel. Recuerden cuando llegó Israel a este lago en donde tuvieron mucha sed y el agua era amarga, no podían tomarla, entonces las aguas de Mará. Entonces Moisés tomó un leño de madera, lo puso, y vimos toda la simbología también importante, lo puso sobre el agua y se endulzó y pudieron beber. Ahí los probó Dios y les dio estatutos y decretos para cumplir. Ya comenzaban a tener leyes bajo las cuales vivir. Pero desde antes vemos cómo es que, por ejemplo, Abraham, el Señor le da el pacto en la carne. A Abraham, en el capítulo 17 se describe cómo Dios comienza a darle leyes desde Abraham. De esa manera comienzan a vivir, y es así como ya se entienden entendidas estas costumbres entre el pueblo, entre la gente del pueblo, de la familia, por decirlo así. Por eso dijo Labán: no se hace así entre nosotros. Primero se entrega la mayor. Pero bueno. Entonces Labán le dijo a Jacob: cumple la semana de esta. Es como si le hubiese dicho: cumple la semana nupcial de Lea. Y después de esto le dio a Rebeca con el compromiso de que trabajara para Labán otros 7 años. Aquí hay algo bien importante que ya como estudiantes tú ya debes de empezar a ver. Eran hermanas. Eran hermanas, y de acuerdo a la ley, hay una prescripción ahí. Ya en Levítico se describe, a partir de que se entrega la Torá, se describe una ley específica relacionada con que prohibía esto, pero ya son leyes más específicas. Así es de que mientras no tuvieran esta prohibición, pues ellos estaban en desconocimiento de, ¿sí? Y aunque en un momento dado ante Dios sí pudo haber sido considerado como un pecado, finalmente Dios siempre, como hemos visto, a pesar de que el hombre se equivoque, ya sea bajo conocimiento o por error, finalmente los propósitos divinos van a cumplirse, van a continuar cumpliéndose. Entonces, lo que sí vemos es que pudiera haber resultar consecuencias. En este caso vemos que a pesar de esto, lo que sucedió fue que después que Lea tuvo hijos, de inmediato tuvo 4 hijos, y después, y ya cuando quiso tener hijos, Rebeca no pudo. Raquel. No pudo, era infértil hasta tiempo después que oró y el Señor la escuchó. Finalmente tuvo misericordia. Esto pudiéramos entender, no es así, no está escrito de esa manera, eso sí quiero ser claro, pero pudiéramos considerar en su caso la posibilidad de que esto pudo haber sido quizás una consecuencia de esta circunstancia de haberse casado con 2 hermanas, Jacob. Así es de que, y bueno, vemos aquí una analogía también bien importante relacionada con Labán, o sea, cómo es que engañó Labán a Jacob, porque
haz de cuenta que tiene que ver con la usurpación que hizo Jacob ante Isaac, su padre. Esto nos enseña que independientemente de que actuemos en aras de los propósitos divinos, en algún momento nuestras acciones siempre traen consecuencias. Eso no lo vamos a poder evitar. Y no significa que Dios no nos haya perdonado. Por supuesto que Dios te perdona, pero tu perdón tiene implicaciones incluso no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Te perdona para vida eterna. Eso tú tienes que tenerlo muy claro. Muchas veces la gente piensa que Dios no me ha perdonado porque pues, sucedió esto. Sí, pero es una consecuencia de lo que hiciste, de lo que pasó anteriormente. Tú no puedes como que por arte de magia evitar las consecuencias naturales de tus actos. Tienes que aprender que hay consecuencias de lo que hacemos en nuestra vida. Por eso más vale aprender y obedecer y escuchar al Señor a temprana edad. De ahí lo importante de enseñarle a nuestros hijos desde pequeños el buen camino, para que no tengan muchas cosas de qué arrepentirse. Así es de que, por supuesto que el Señor perdona, pero las consecuencias simplemente se van a dar. Entonces, en algún momento de nuestras vidas estas acciones traen consecuencias. Jacob fue engañado igual que su padre. Solo que en este caso, Lea fue Lea la usurpadora consciente. Y ella dijo, pues de aquí soy. Y agarró el barco. Y bueno. Continuamos en el versículo, una vez más, el versículo 27. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, su sierva, Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio el Señor que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Ya te diste cuenta? Y recibió Lea, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén. Porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahorita vamos a ver el nombre de estos 4 hijos que tiene Lea. Y desde aquí quiero que pongan atención en el contexto en el que se encuentra Lea como mujer despreciada, ¿sí? O menospreciada, como dice el versículo 31. Lea era despreciada. Y bajo ese desprecio ella tiene hijos. Y es en ese contexto en el que ella le pone el nombre a sus hijos. Recordemos que en la cultura hebrea se le ponía el nombre a los hijos en base a las circunstancias o al propósito que querían que sus hijos tuvieran. Así es de que le pone Rubén. Dice, porque dijo, ha mirado el Señor mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. O sea, tenía ese anhelo, esa esperanza. Se sentía despreciada. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó el Señor que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y cada nombre significa justamente lo que está diciendo Lea. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos y por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré al Señor. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Fíjate qué interesante cómo es que en su aflicción del desprecio esta mujer le pone estos nombres a sus hijos. La característica
el significado de los nombres de los primeros 4 hijos de Lea, que Lea le dio a Jacob, tiene que ver con un sentimiento de rechazo y frustración por causa de saber que a quien verdaderamente amaba Jacob era Raquel. Bueno, eso lo supo siempre. Así es de que Rubén significa vean a un hijo. Ese es el significado de Rubén. Rubén, vean a un hijo. Simeón, de la raíz Shamá, que significa el que escucha. Leví significa unir o adherido. Y Judá, alabanza. En un primer sentido, sin embargo, la peculiaridad del nombre de Judá es que también significa extender la mano. Extender la mano. Y si consideramos que Yeshua desciende de Judá, de la tribu de Judá, se confirma entonces, o podríamos nosotros entender que Yeshua es el brazo extendido de Yud-Hei Vav-Hei, anunciado por las profecías. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta que en las profecías los profetas hablaban del brazo extendido y el poder de Dios? Por ejemplo, Salomón, cuando dedicó el primer templo de Jerusalén, cuando terminó de construirlo, en este acto de dedicación, Salomón se puso de rodillas y levantando sus manos oró, hizo una oración hermosa que incluyó incluso a todo extranjero, no solamente a todo Israel, sino a todo extranjero, acerca de pidiendo oración y bendición de Dios. Segunda de Crónicas 6, 32 y 33. Y también el extranjero que no fuera de tu pueblo Israel, fíjate, que hubiese venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido, si viniere y orare hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas que por los cuales hubiere clamado a ti, el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado. Así es que vemos aquí una vez más, el versículo 32 habla del brazo extendido de Dios. Dice, una vez más, dice, y también el extranjero que no fuere de tu pueblo Israel, que hubiere venido de lejanas tierras, a causa de tu gran nombre, a causa de haber escuchado tu nombre, a causa de tu nombre, y de tu mano poderosa. Te das cuenta que está hablando del Hijo también. Cualquiera que haya escuchado de Yeshua sabe que es el Hijo de Dios. Cualquier extranjero, está hablando específicamente de los extranjeros en esta porción de Salomón. Así es de que bueno, esto es lo interesante de estos 4 nombres que tuvo Lea, la primera esposa de Jacob. Estos 4 hijos y la bendición que tiene, a pesar de su aflicción, a pesar de ser rechazada. Pero bueno, esperemos que el Señor escuche el clamor de su pueblo Israel. En la tarde vamos a tener un estudio, el estudio de Lucas, el capítulo 22, relacionado con eventos que tienen que ver con los tiempos del fin, y que últimamente hemos estado viendo internacionalmente en todo el mundo, eventos importantísimos, muy lamentables, pero que sin duda de alguna manera también representan el clamor de Israel. Si el clamor de Israel tiene que ver con Baruch haba Beshem Adonai, bendito, una oración y clamor para que el Señor venga, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Él mismo lo dijo, que no debería
su pueblo, incluso aquel rebaño que ya está esperando ser abrevado en Jerusalén, hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Seguramente el Señor ha escuchado este clamor. Y los tiempos, obviamente, son la señal más clara que Yeshua nos dejó como una enseñanza acerca de los dolores de parto en este mundo. Que nuestra oración no cese, pero que nuestra pasión por continuar hablando de su nombre tampoco cese, hasta que el número de los redimidos de Israel se complete. Haz una oración, por favor. Señor, gracias te damos, papito, por esta enseñanza que estamos teniendo, mi Dios. Permítenos a través del cuestionario seguir meditando en tu palabra, seguir aprendiendo, Padre, para así aplicarlo en nuestras vidas y estar avisados, Señor, y avispados, Padre, para este tiempo en el que vivimos. Prepara a tu pueblo, Señor, prepara a tu pueblo con entendimiento, con armas espirituales, Padre, para que podamos nosotros enfrentar y Padre, resistir, mi Dios, este tiempo. Te bendecimos y te adoramos, y también te pido por todas aquellas personas que están sufriendo por temblores, Señor, que han ocurrido en varias partes del mundo. Pedimos por ellos, por tu misericordia, Señor, sobre el mundo. En el nombre y por los méritos de Yeshua. Amén. Amén.